Primer libro de Reyes, capítulo 1, verso número 15. Vamos a continuar con nuestra serie que estamos llevando estos días jueves, Sin movernos de Jesús. Este es el tema número 21. Tema número 21 de esta serie. Continuamos con nuestro tema de la semana pasada, Sión, exaltación del rey, parte número 2. Vamos a continuar analizando el punto de Adonías y el reinado de Salomón. Y vamos a ver que el reinado de Salomón y el futuro reinado de Cristo tienen muchas semblanzas, hermanos, aunque el reinado de Cristo pues es más glorioso y va a ser eterno y será un reino que no tendrá fin, un reino que se caracterizará por la sabiduría y la justicia perfecta. Bien, primer libro de Reyes 1:15. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisac, sunamita, le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey y le dijo, y el rey dijo, ¿qué tienes? Y ella le respondió, Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. He aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, el sacerdote Abiatar y al Joab, general del ejército, mas a Salomón, tu siervo, no ha convidado. Entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. Continuamos analizando este pasaje, hermanos, donde vemos cómo Adonías se rebela contra el rey y contra la voluntad de Dios. Y como dice el Proverbio, capítulo 19, versículo 3, la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Dice el lenguaje actual, el tonto fracasa en todo, y luego dice, Dios tiene la culpa. Dios tiene la culpa. Más adelante esto pasó con Adonías, hermanos, diciendo que por nacimiento a él le correspondía reinar. A él le correspondía el poder, olvidándose completamente que Jerusalén es Sión, la ciudad del gran rey. En primer libro de Reyes, capítulo 2, verso 13, vemos esta parte que no la voy a estudiar ahorita, pero la voy a citar. Entonces dice, Adonías, hijo de Agit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo, ¿es tu venida en paz? Él respondió, sí, de paz. Enseguida dijo, una palabra tengo que decirte. Y ella dijo, di. Él dijo, tú sabes que el reino era mío. ¿Vean cómo él lo revela su corazón de esa manera? Tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Vean lo que hacen este tipo de personas. Son gentes que todos piensan que todos le dan la razón, ¿no? Dice, más el reino fue traspasado, o sea, me lo quitaron. Por eso dice el proverbio, ¿no? El tonto fracasa en todo. Y luego dice que Dios tiene la culpa, ¿no? Pero el reino fue traspasado a mi hermano y vino a ser de mi hermano porque por Jehová era suyo. Vean cómo él sí mismo se contradice. Él primero dice que el reino era de él porque la gente lo seguía, pero que al final le tocó a su hermano porque pues Dios lo había dicho. Vean cómo él mismo se contradice. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y él le dijo, habla. Él entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón porque él no te lo negará. Era el pensamiento que él tenía, ¿no? Como que sabía que Salomón era manipulado. Él pensaba que Salomón era manipulado por su mamá. Por eso dice, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisac sunamita por mujer. Y Betsabé dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. No voy a estudiar este pasaje, como les dije, solamente voy a mencionar cómo Adonías encaja perfectamente en ese proverbio. El tonto fracasa en lo que hace y luego dice, Dios tiene la culpa. ¿Va? Veamos cómo Adonías se contradice, primero diciendo que era suyo el reino, pero que después Dios fue injusto con él. ¿Por qué él decía que era suyo el reino? Por el nacimiento. Porque recuerden que el hijo mayor lo mató Absalón. Luego seguía Absalón y después seguía él.
Entonces, por nacimiento, él concluyó que a él le correspondía el reino, por nacimiento. No tomó en cuenta a Dios. Eso es lo que hacen los tontos, hermanos. ¿Cuál? Toman en cuenta lo que ellos creen, no lo que Dios ha dicho o estipulado. Tengamos cuidado con eso, hermanos, porque el que confía mucho en sí mismo va a fracasar, ¿eh? O sea, por eso, hermanos, debemos tomar en cuenta lo que Dios dice, ¿sí? Razonamos ciertas cosas. El día de ayer, en los años de los años 70, leyendo los años 60, 70, que es la época en que Billy Graham, que murió en el año 2017, más o menos a los 99 años, un hombre de verdad muy utilizado por Dios, ¿no? Si tú lees la biografía de Billy Graham, él fue un hombre que fue hasta la China, Rusia a predicar, y cuando fue a predicar a Rusia lo tildaban de hereje, de alguien que se había vuelto en contra de su nación, Estados Unidos, y en contra de los cristianos, ¿no? Y Billy Graham respondió, Jesús dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, no dijo, id a hacer discípulos excepto a los comunistas, no dijo eso. Entonces, Billy Graham fue un hombre muy utilizado por Dios, obviamente con sus errores y todo, pero al par de él había otros dos predicadores que eran de Asambleas de Dios. O sea, Billy Graham era bautista, Asambleas de Dios son pentecostales. ¿Y qué pasó con estos dos de Asambleas de Dios? Cayeron en adulterio. Ambos cayeron en adulterio. Y cuando a Billy Graham le preguntaron qué opinaba de este varón que era como que su adversario, como que su contrincante en juntar multitudes, en juntar mucha gente para predicar, él dijo, si él se ha arrepentido y Dios lo ha perdonado, yo le creo. Y en vez de tirar al soldado hay que levantarlo. O sea, muchos pensaban que él iba a hacer que su adversario, su contrincante, porque no era su contrincante, fuese hundido más, ¿no? Pero Billy Graham dice que él fue el que ayudó a este hombre a recuperar parte de su reputación, hermanos. Pero a lo que voy es esto. Billy Graham después dijo, eso que le pasó a él, me puede pasar a mí. Eso que le pasó a él, me puede pasar. Es mejor aprender lo que él no hizo. Eso, hermanos, es de un sabio. ¿Cuál? A veces Dios te permite ver cosas, no para que pienses que eres mejor, sino para ver que hay cosas que tú deberías hacer que él no hizo y por lo cual cayó. Billy Graham aprendió eso y sí, él, gracias a Dios, aprendió y hizo varias normas en sus ministerios y en sus muchas propagandas o sus muchos campañas de evangelismo, hermanos. Él por las campañas de evangelismo se perdió el nacimiento de su primer hijo. Él cuando nació su primer hijo, él estaba en campaña en otro país, ¿no? Y empezó a darse cuenta que sí, o sea, Dios quiere que trabajemos en el ministerio, hermanos, pero el primer ministerio que tenemos es nuestra familia. Es nuestra familia, o sea, sí está muy bien el ministerio, pero atiborrarnos de muchas cosas también es un desorden, hermanos, que se está trayendo que tú no tengas tiempo para Dios, algo anda mal, algo anda mal. Entonces, hermanos, Adonías, él pensó en sí mismo. Adonías sabía el designio de Dios con respecto al asunto que estaba él tramando, y aún así lo intentó. Y al final le echa la culpa a Dios de su fracaso. Entonces, retomando la historia, David ya es viejo, se calcula de unos 72 años, sin embargo, estaba en una lucidez de su mente que le permitió tomar decisiones en ese momento, lo cual vamos a ver hoy. Primer libro de Reyes 1:15. Vamos a empezar a estudiar ese pasaje un poco. Entonces, hermanos, confiar mucho en nosotros mismos no es muy bueno, no es muy bueno. ¿Por qué? Porque eso tiene un límite, eso tiene un límite. ¿Okay? Entonces, es bueno, sí, que tengamos experiencia, tengamos muchas otras cosas, pero mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. ¿Okay? O sea, no me refiero a que no confíes en los seres humanos,
sino que pongas toda tu esperanza en lo que un hombre o lo que un libro de hombre puede dar. Dice, entonces, Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo y Abisac sunamita le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, Señor mío, tú juraste a tu sierva que por Jehová tu Dios, diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos, y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor, el rey, después de él. El hombre por naturaleza, hermanos, siempre quiere ir en contra de los designios de Dios. Siempre quiere retar la soberanía de Dios. ¿Nos imaginamos el dolor de David de enterarse de que su hijo se ha revelado? O sea, enterarse en tu lecho, porque ya no se podía mover, no se podía calentar. Enterarte en tu lecho que tu hijo se ha revelado. Y mientras Adonías hacía las cosas detrás de David, Natán aconseja ir al rey. Y recuerden lo que dice la palabra, hermanos. De cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Veamos la amistad entre Natán y David, hermanos. Porque cuando pecó, lo reprendió y le dijo, tú eres aquel hombre. Y Dios ha remitido tu pecado y no vas a morir. Sin embargo, la espada no se irá de tu casa. Pero ahora también vemos cómo su amigo evita una guerra civil. Otra cosa, hermanos, que vemos en el pasaje es la forma de pedir de Betsabé. No le dice a David, a ver tu hijito, ve lo que está haciendo, destrozos. No, entra con respeto, porque se está dirigiendo al rey. Rey, señor mío, ¿acaso has elegido a Adonías? Porque él está haciendo estas cosas y tú no lo sabes. Recordemos que lo que Dios había dicho con respecto no a su hijo, sino al reino. No vino a reclamar Betsabé, hermanos. No vino a reclamar, sino a informar. A informar. Eso deberíamos aprenderlo mucho, hermanos. La forma de pedir está la de dar. A veces pensamos que tenemos la razón y tal vez la tienes. Pero la forma de expresar las razones y la forma de pedir, muchas veces se nos niegan las cosas. ¿Por qué? Porque no pedimos correctamente. Como dijo Santiago, ¿no? Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, ¿no? Santiago capítulo 4. Ahora, ¿por qué todos esperaban que dijera lo que dijera David? ¿Cuál era el punto? Bueno, porque David no solo era el rey, sino que también veían que Dios hablaba por medio de él. Hermanos, voy a mencionarles algo. ¿Cuántos milagros en el tiempo de David y de Salomón se hicieron? Ninguno. A lo mejor podemos recordar el de David con el gigante. Y también podremos decir, alguien de guerra podría decir, ese fue un golpe de suerte. Pero se dan cuenta, hermanos, los milagros no siempre fueron en un tiempo. O sea, fueron con Moisés y con Josué y pasó todo el tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta Elías. En Elías, nuevamente, empezó a haber muchos milagros. ¿Se dan cuenta? O sea, no fue todo el tiempo. No fue todo el tiempo. ¿Por qué? Y vamos a ver este pasaje, segundo libro de Samuel 23:1. Lo menciono, hermanos, porque David no se caracterizó por hacer milagros, se caracterizó por escribir palabra inspirada, porque por él tenemos muchos salmos. Segundo del libro de Samuel 23:1, dice ahí, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Y vean lo que dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Por eso esperaban que David dijera quién iba a ser el sucesor. Por eso esperaban. ¿Por qué?
Todo el pueblo estaba convencido que David era profeta. Todo el pueblo estaba convencido que David era profeta. Ahora, es interesante, hermanos, pero David era el último de sus hermanos y Salomón también. Y Salomón también. Entonces, prácticamente no era algo de que pues este hijo me agrada más y por eso lo voy a poner a reinar, sino que muchos del pueblo sabían que David profetizaba en nombre del Señor y la designación del rey para ellos era palabra de Dios. Hermanos, siempre la sucesión debió ser de esa manera. Siempre la sucesión debió ser de esa manera. Y la sucesión dentro de la congregación debe ser de esa manera. ¿Cómo? Recuerden que una cosa es el talento y otra cosa es el llamado. ¿Cómo es el llamado, hermanos? El llamado no es que yo siento que yo debería de ser. Eso no es llamado. Ese es un anhelo que todos podríamos tener. Como dice Timoteo, ¿no? El que anhela obispado, buena obra desea, pero se requiere. Se requiere. O sea, una cosa es que todos quieren, pues obviamente todos quieren mandar. Y todos lo ven de esa manera, que todos quieren mandar. Pero, hermano, no se trata de mandar. Se trata de servir. Se trata de poner tu tiempo en un momento en el que tal vez monetariamente o materialmente no recibes nada a cambio. Parece eso. ¿Ok, hermanos? Pero como dice la palabra en Hebreos, nosotros trabajamos por algo no material, sino algo celestial. Entonces, hermanos, el carácter que se debe desarrollar no se desarrolla para un ministerio, sino en el ministerio se desarrolla el carácter si tienes el llamado. Si no tienes el llamado, hermanos, lo que vas a desarrollar es el carisma. O sea, hay gente que no sabe predicar, porque predicar y enseñar no es lo mismo. ¿Okay? Enseñar es que yo te enseño a sumar, yo te enseño vocales, yo te enseño párrafo, yo te enseño el sujeto y el predicado, yo te enseño muchas de esas cosas, pero predicar es exponer las verdades del evangelio claramente y por eso hoy muchos no predican, hoy muchos son oradores. ¿Qué es un orador? Pues es alguien que se echa un monólogo, ¿no? Toman un versículo por ahí y empiezan a relatar historias y que se fueron y que vinieron y que vieron y que compraron y que estaba en el centro comercial y de pronto le llegó un extra. Cuentan, eso es como un monólogo. No, predicar, hermanos, es exponer las verdades del evangelio. Sacar tesoros. Por eso la palabra de Dios dice escudriñar las escrituras. La palabra escudriñar significa cavar pozos. ¿No? Para encontrar oro, para encontrar azufre, para encontrar plata, hay que hacer minería. A eso se refiere. Entonces, el llamado implica prepararte. No porque sabes lo que vas a hacer. El llamado implica prepararte para que Dios te utilice. ¿En qué? No lo sabes. No lo sabes. Moisés se preparó durante 80 años, ¿va? Primero en las grandes escuelas de Egipto y después siendo pastor de ovejas ajenas. ¿Para qué se preparaba? Él no lo sabía. Cuando Dios lo comisionó, él dijo que no quería. Hermanos, puede haber gente que se prepara en un conservatorio porque él quiere en la alabanza. ¿Y qué resulta? Que no, que Dios lo llama a otra cosa. Y tiene que estar listo para eso. ¿Qué es estar listo, hermanos? Sí. Para cierta actividad te preparas en ciertas cosas, pedagogía, instrumentos de música, a lo mejor te preparas en psicología o a lo mejor te preparas en ingeniería, pero en las cosas de Dios debes prepararte en conocer a Dios. Eso es lo más importante, conocer a Dios. Pablo les decía a los corintios, me temo que muchos de vosotros no conocen a Dios. Hermanos, es muy trágico que haya gente que esté sirviendo en la iglesia que no conoce a Dios. No, como no, yo conozco Biblia. Mira, el hecho de que tú leas un libro de cierto autor, no conoces al autor, conoces lo que piensa.
de cierto tema, pero no conoces al autor. El autor es algo más íntimo, lo mismo. Muchas veces podemos conocer versículos, pero no conocemos al autor de la Biblia, y eso es lo más importante de un cristiano. Entonces, tú debes de prepararte para que cuando Dios te llame, tú estés listo. Cuando Eliseo fue llamado, dice que él estaba en su campo, estaba arando, y cuando Elías llegó y le echó el manto, él entendió inmediatamente que era el llamado de Dios. Y dice, déjame ir a despedirme de mi padre. Entonces se fue a despedir y dice que tomó los bueyes, tomó los yugos y con eso hizo un altar. ¿Qué significaba? Que el llamado de Dios es para toda la vida, hermanos. No estés pensando que puedes volver. O sea, voy sirviendo y aquí, pues, si no funciona acá, me regreso. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno. ¿De qué? ¿De ser cristiano? No, de servir a Dios. De servir a Dios, hermano, no es digno. O sea, cuando alguien era llamado, tú tienes que entender que eso es para toda la vida y eso es parte del carácter de Dios. Seguimos en el versículo 20. Entre tanto, Rey, Señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi Señor el Rey después de él. De otra manera, sucederá que cuando mi Señor el Rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. ¿Por qué? Porque recordemos la historia de David con Betsabé. ¿Okay? De otra manera, sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mientras aún hablaba ella con el rey, aquí vino el profeta Natán. Y dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual cuando entró al rey se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra. Y dijo Natán al rey, Señor mío, ¿has dicho tú, Adonías reinará después de mí? ¿Y él se sentará en mi trono? Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército y también al sacerdote Abiatar, y aquí están comiendo y bebiendo delante de él, y han dicho, viva el rey Adonías. Pero ni a tu siervo, ni a mí tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de Joiada, ni a Salomón tu siervo ha convidado. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey? Sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. El que Natán, hermanos, entre después de Betsabé y diera el mismo informe, confirmaba lo que Betsabé informaba. Y que no simplemente era un deseo personal, sino que eso efectivamente estaba ocurriendo en el reino. Veamos también que Natán, hermanos, sabía quiénes estaban del lado de Adonías y quiénes no. Y es simplemente porque no los había invitado. Al ver todo este relato, hermanos, parece ser que lo que hizo Absalón se estaba repitiendo. Pero ahora el rey no podía salir huyendo. ¿Por qué? Porque físicamente ya no tenía la oportunidad de huir, pero sí la lucidez para tomar decisiones. Entonces, hermanos, veamos cómo se conjuntan varias cosas para llegar a un fin. Que David físicamente no se podía encargar ya del reino, ya no podía salir de su cama. Sin embargo, qué gratificante es tener personas que se preocupen por el bienestar del reino. El hecho de ver cómo se movió Natán es que sin duda sabía los designios de Dios. ¿Y quién iba a ser el rey? ¿Quién iba a ser el rey? Ellos lo sabían. ¿Pero qué? El rey tenía que confirmarlo. Lo mismo, hermanos. Cuando alguien es llamado al ministerio, va a empezar a trabajar y Dios lo va a confirmar. ¿Cómo? Pues se ve su carácter, se ve que va caminando con Dios y Dios a través del Espíritu Santo en la iglesia confirma en sus corazones que Dios efectivamente lo ha llamado a esa persona. O sea, no es entro y a ver cómo lo uno, porque muchos van a entrar, hermanos, y truenan en el servicio. ¿Por qué? No están dispuestos a sacrificar, porque, hermanos, el servicio es sacrificio. Hay que sacrificar tiempo, hay que sacrificar a veces comodidades, hay que sacrificar a veces hobbies que tenemos, porque ya hay que dar tiempo a otras cosas. ¿Ok? Entonces,
El que David no haya confirmado a Adonías era una muestra de rebeldía. Y hermanos, cuando alguien es llamado, pero Dios no lo ha llamado, lo primero que empieza a hacer es tomar del mundo para tratar de desarrollar lo que a él se le pidió. O sea, si llamamos una hermana, necesitamos hermanas para los niños, ¿no? Entonces, apenas llegó una nueva y la llamas a servir a los niños, ¿qué crees que ella va a hacer? Pues lo que a lo mejor se pone a ver algo en el YouTube o se pone a ver algo en el Facebook y va a sacar de ahí una idea, con tal de sacar que algo para lo que no ha sido llamada. Entonces, hermanos, necesitamos que desarrollar la parte de conocer a Dios. Porque si no desarrollamos esa parte, hermanos, lo que vamos a desarrollar es el carisma. O sea, tratar de desarrollar herramientas humanas para hacer cosas espirituales. Versículo 28. Entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Y ella entró en la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra y haciendo reverencia al rey y dijo, viva mi señor el rey, David para siempre. Y el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón, mi hijo, en mi mula y llevadlo a Gijón. Y allí lo ungirán el rey Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. David les pidió a 3 de sus jefes de confianza que organizaran la coronación de Salomón. Natán, el profeta, Benaía, el capitán de la guardia, y Sadoc, el sumo sacerdote. Parece que los hermanos, los ereteos y los peleteos eran soldados mercenarios de Creta y de Filistea respectivamente. Parece que Sadoc había sido nombrado en su puesto por el rey Saúl y fue otro sumo sacerdote con Abiatar durante el reinado de David. Y después va a haber otro cambio más. Veamos cómo las cosas que Salomón tenía que Adonías no tenía. Primeramente y más importante, y es la palabra de Dios. Esto es algo muy importante, hermanos, porque si la palabra no nos respalda, Dios irá contra nosotros. Por decir, vamos a ver un ejemplo de esto. Lucas 4:16. Lucas 4:16. Aquí vemos cómo Jesús va a Nazaret y lee una parte del libro de Isaías confirmando su ministerio. Vino a Nazaret, dice ahí 4:16 de Lucas, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se leyó el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Quiero que veamos cómo el Señor respalda a su hijo, hermanos, con la palabra y con milagros. Y después más adelante, nuevamente la palabra respaldaba a Jesús. Mateo 21:1. Mateo 21:1. El libro de Mateo, o el Evangelio de Mateo, es un evangelio para judíos. Y una de las características que tiene es que Jesús hacía algo y Mateo respaldaba lo que él hacía con las escrituras. Eso es muy importante, hermanos, en el ministerio de Cristo, porque él cumplió todas las profecías. Pero también es importante, hermanos, que entendamos que hoy que es el 31 de octubre y que es el día de la Reforma, una de las cosas que salieron de la Reforma es la
la sola de solo escritura. ¿Qué es solo escritura? Bueno, tenemos que tomarlo en el punto del tiempo en que Lutero, cuando estaba en el tiempo de ser un monje franciscano, la escritura no era la autoridad máxima. La autoridad máxima era el Papa. Y el Papa hacía y deshacía. El Papa mandaba. O sea, ¿por qué se cree mucho de la ascensión mariana? O sea, de María, la ascensión de María. ¿Por qué? Porque el Papa lo dijo. El Papa lo dijo. Entonces, para muchos, era el Papa, lo que decía el Papa era la palabra de Dios. Y entonces Lutero, cuando se dio cuenta y estudió el libro de Romanos, se dio cuenta que no era así. Una de las cosas que le dijo Lutero al Papa es, si tú puedes absolver a todos de pecado, ¿por qué no los absolves a todos? Sino que tienes que cobrar por perdonarlos. ¿Por qué? No, pues el Papa pues quería matarlo. Quería matar a Lutero. Lutero no murió por el Papa, Lutero murió por enfermedad. Pero esta parte de solo escritura, hermanos, ha llegado a nuestros días en que se ha perdido nuevamente, porque hoy la escritura no es la máxima autoridad, sino ahora ya muchos tienen apóstoles y otros tienen querubines y otros tienen padres espirituales. O sea, un hombre diciendo, es que tu padre espiritual te puede decir cosas que a lo mejor no vienen en la Biblia, pero son espirituales, eso es inspiración de Dios. No, pues obviamente que no. O sea, la Biblia es la máxima autoridad en la iglesia, en el sentido de qué? De que la Biblia es la única verdad. Nosotros podemos tomar ciertas decisiones de acuerdo a veces a las circunstancias, pero la verdad de las escrituras no va a cambiar. Eso es solo escritura. O sea, no significa solo escritura que no podamos estudiar otras cosas de libros, de hermanos externos, no, pero tenemos que entender que la palabra de Dios es la máxima autoridad de la iglesia. En ella estamos edificando la iglesia. Mateo 21:1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos y diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros. Y luego ya haréis una asna atada y un pollino con ella, desatarle y traédmelos. Y si alguien nos dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decida la hija de Sión. ¿Quién eran los encargados de coronar a Salomón? 3 personas. Natán, el profeta. Aquí vemos el profeta, que es la profecía. Sadoc, el sumo sacerdote, que quiere decir el templo. Y el templo estaba, recuerden que Sión primero era Jerusalén y después Sión era todo Jerusalén a partir del templo. Y número 3, Benaía, el general de los ejércitos. Es lo que dice, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti. ¿Cómo viene un rey? Con ejércitos, con ejércitos. La postura de Salomón, hermanos, nos habla de lo que Cristo es. Cristo es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Cristo es la máxima profecía de Dios. Y Cristo es que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Nuevamente, Sión. Y Jesús, como Salomón, entrando a Jerusalén, como entran los reyes de Israel. No con gran pompa como Adonías y Absalón, que habían contratado grandes carros y guardaespaldas. No, 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 no. Sino con humildad. Hermanos, una de las características de la humildad es que se ve más a Dios que tu persona. Es una de las características de la humildad. Se ve más a Dios que tu persona. Sin duda tu persona se va a ver, porque Dios utiliza instrumentos humanos. Pero el pensar que todo depende de una persona es dejar a un lado al Señor de todos los eventos.
Y veamos como lo mismo que aquí hizo Cristo, se manda con Salomón. Seguimos ahí, primer libro de Reyes 1:32. Primer libro de Reyes 1:32. Y el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada, y ellos entraron en la presencia del rey. Y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón, mi hijo, en mi mula y llevadlo a Gijón. La expresión montarse en la mula, esa expresión, simboliza el ascenso oficial al trono del antecesor. Entonces, una de las cosas que hacen que el llamado se ratifique es que hacemos las cosas como Dios manda. Y eso ratifica que Dios te ha llamado. Hay gente que tiene muy buenas intenciones, pero no tiene buena doctrina. Gente que tiene buenas intenciones. O sea, hay gente que tú lo ves, entra a cantar. ¿Tú crees que entró a cantar buscando el dinero? No, entró a cantar diciendo, yo quiero adorar a Dios. Dios me ha llamado aquí. ¿Y por qué se corrompió? Porque sí, tenía muy buena intención, pero no tenía buena doctrina. No había entendido quién es Dios. Este es un buen ejemplo, hermanos, de cómo los autores bíblicos solían implicar ciertos dichos que aparentan un pleno literalismo, pero en realidad son símbolos en un sentido. En los tiempos de David se tenían caballos, pero se usaba principalmente para tirar carros de guerra, no para montarse. La gente común entre los hebreos montaban burros, pero los mulos se reservaban para la gente de cierto rango. ¿Qué ocupaba Adonías? Carros. ¿Cómo se llevaba el arca? A pie. Pero se montó un carro, se iba a caer, se murió alguien. Sí, hermanos, una de las cosas de llevar a pie el arca era ir lento. Era ir lento. Dios no es un Dios del rápido, sino es alguien que, como dice Hebreos, que como los padres de la fe, que por aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea, Dios, al ir de pie, los sacerdotes cargando la pie, no es para ir rápido, es para ir como Dios manda. El que Salomón se montara en la mula de David era prueba de que éste aprobaba el ascenso salomónico al trono. Y todas estas cosas, Adonías no las tenía. Él supuso, él pensó, él procuró por sí mismo, y no que Dios procurara para él. Entonces, hermanos, Adonías era un hijo del rey David. Adonías era un hijo del rey David, pero no era el hijo de David. Son cosas distintas. ¿Verdad? Adonías era un hijo del rey David, pero no era el hijo de David. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que no era como David. Si ustedes siguen leyendo Reyes, van a comparar luego los reyes con que, y reinó fulano de tal en Jerusalén pero su corazón no era como su padre David. Era hijo del rey David, pero no era el hijo de David. ¿Y quién era el hijo de David? Jesús. Jesús. Entonces vámonos por la parte final. Primer libro de Reyes 1:35. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo, amén. Así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón,
y haga mayor su trono en el trono de mi señor el rey David. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, y los ereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gijón. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: viva el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Y oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban. Y cuando ya habían acabado de comer, y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo: ¿por qué se alborota la ciudad con el estruendo? Mientras él aún hablaba, aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, el cual dijo a Adonías: entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas noticias. Jonatán respondió y dijo a Adonías: ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón. ¿A quién lo hizo rey? El rey David. Él. ¿Y quién se proclamaba Adonías? Él mismo. Él mismo. Y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y Benaía, hijo de Joiada, y también los ereteos y los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gijón, y de allí han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. Y también Salomón se ha sentado en el trono del reino. Y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón, más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Además, el rey ha dicho así: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. Bien dicen que cuando se hunde el barco, las ratas son las primeras que se van. Y sí, pues ven que las ratas, literalmente, cuando se está hundiendo el barco, son las primeras que se echan al mar, y se ponen a nadar a ver dónde encuentran tierra firme. Muy valientes aquí, ¿verdad? Pero cuando escucharon todo lo que había ocurrido, temieron. Hay algunas diferencias significativas entre Adonías y Salomón. Número 1, Adonías era un usurpador. Salomón era el hombre a quien se le había prometido el reino. Adonías es símbolo del hombre, quien quiere usurpar el lugar de Dios, ¿verdad? Y Salomón es un símil de Cristo, a quien se le ha prometido el reino. Adonías trató de ensalzarse, como lo dice Romanos 1, ¿no? Mas ellos no estimaron conocer a Dios o glorificar a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Adonías trató de ensalzarse y Dios exaltó a Salomón. Mas Dios a lo sumo le ha exaltado y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Adonías trató de tomar el poder y la autoridad para él. Salomón esperó a que Dios le diese el poder. ¿Quién resucitó a Cristo? La Biblia dice que la Trinidad resucitó a Cristo. El Padre resucitó a Cristo, Cristo resucitó porque Él es Dios, pero el Espíritu Santo es el que da vida. ¿Qué quiere decir esto? Que la resurrección de Cristo es una clara muestra de que Él es el juez de vivos y muertos. El Señor continuó resistiendo al altivo y en cambio da gracia al humilde, hermanos. Y veamos cómo esto se asemeja al final. Apocalipsis 20:11. Vamos a ver cómo compaginan mucho, cómo llegó Salomón al trono y cómo Jesús va a llegar a ese punto igual. Y va a pasar lo mismo. ¿Qué pasó? Cuando se enteraron que Salomón ya estaba en el trono, dice que se estremecieron y cada uno se fue por su camino. Vean lo que va a pasar, dice ahí. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Qué quiere decir esa frase? Bueno, vamos a
a entenderlo con el mismo Apocalipsis. Apocalipsis 6:12. Apocalipsis 6:12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, y como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por el fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino. ¿Qué? Y el cielo y la tierra, dice ahí, huyeron y ningún lugar se encontró para ellos. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron. ¿Qué pasó cuando Salomón? Hicieron lo mismo. Hicieron lo mismo, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Pregunta, ¿cuándo sucede eso? Es la segunda venida, hermanos. Vean cómo es un símil muy fuerte entre el reinado de Salomón y el reinado de Cristo. Va a pasar lo mismo. Muchos intentando conquistar el mundo, intentando ir contra la iglesia, y cuando Cristo descienda querrán esconderse, como Adonías, en todo su séquito, lo intentó. Vean, voy a citar otro pasaje paralelo a este, Apocalipsis 16:12. Hablando, hermanos, por eso les digo, Apocalipsis es cíclico. O sea, ahí en Apocalipsis 6 termina una parte de cómo llega con la segunda venida, y nuevamente Apocalipsis vuelve a iniciar hasta llegar a otro punto de la segunda venida. Y aquí pasa lo mismo. Tengan en mente lo que acabamos de leer y vean cómo aquí da más cosas que van a ocurrir. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa sobre el aire, y salió una gran voz del templo del cielo y del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos. ¿Se dan cuenta cómo encaja con Apocalipsis 6? Nada más que aquí es un poquito más cercano. Es como si tú tuvieras un mapa y estás en el Google Maps y primero te presenta toda la superficie terrestre, y si tú le das doble clic se acerca más. Así es aquí. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande. También hablamos de terremoto en Apocalipsis 6. ¿Se dan cuenta cómo se repite otra vez? Pero aquí con más detalles. La cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Lo mismo que pasó en Apocalipsis 6. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. ¿Por qué sucede eso? Nuevamente, porque Cristo regresa nuevamente. Y vamos a ver aquí como que toma Jesucristo venganza de sus enemigos. Cuando Salomón toma el trono, David le dice: este y este. Tienes que tomar venganza de ellos. ¿Se dan cuenta? Lo mismo. Salomón sube al trono, todos se esconden. Cristo sube al trono, todos se esconden. Salomón sube al trono y tiene que arreglar cuentas con varios. Salomón o Cristo, cuando regrese, tomará venganza de sus enemigos. Es la misma parte que Salomón con Cristo. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, y con eso vamos a terminar. Entonces, hermanos, cuando vean a Cristo descender con gran poder y gran gloria, querrán esconderse, querrán cada uno irse por su camino, pero no habrá lugar
dónde esconderse. Por eso dice que el cielo y la tierra no se halló lugar para ellos. Hermanos, Salomón jamás llegó a ser como el Señor Jesucristo. Sin embargo, lo que vemos en Salomón es una sombra de lo que vendrá con Cristo. La próxima semana analizaremos el juicio, hermanos, el juicio que Salomón hizo con varios, uno que blasfemó, otro que era un traidor y otro que se asió de los cuernos del altar, que era su hermano Adonías, y ven que hizo esa petición de tomar esa mujer. Él quería seguir haciendo, quería el trono. ¿Cuál era el punto de Adonías con la mujer de su padre? Esta mujer, ¿cómo se llama? Que lo atendía. ¿Cuál era el punto? Que si se casaba con ella, ella podría decir después, es que en secreto el rey David me dijo que Adonías iba a ser el rey, pero pues lo obligaron a decir que Salomón. Por eso cuando Salomón se enteró de que, quiere la mujer esta, lo voy a matar. ¿Por qué? Lo mismo. ¿Qué dice la palabra? Que Dios no comparte ¿qué? Su gloria con nadie. Cuando dice la palabra, Señor, ¿no en tu nombre hicimos muchos milagros y echamos fuera de demonios? ¿Y qué le dijo Jesús? Nunca os conocí. Hermanos, una cosa es que lo digan y otra cosa es que lo hayan hecho. No quiere decir que sí sacaron demonios. Lo que quiere decir es que ellos pensaban que haciendo ciertos trucos y cierta magia eran dignos de entrar al reino de Dios. Y Cristo les dice, no. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Dónde leímos eso? Apocalipsis capítulo número 21. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el terror de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Eso fue lo que pasó con Adonías cuando fue con la mamá de Salomón. No sea que siendo arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué fue lo que pidió Salomón? Sabiduría. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, otra parte del llamado, hermanos, es que tienes que crecer en sabiduría. Tienes que crecer. Si tú estás estancado, tú estás menospreciando tu llamado. Si tú tienes un llamado, tienes que crecer en el conocimiento de Dios. No puedes pensar que lo que conoces hace un año es todo lo que de Dios se conoce. No. Dios tiene cosas nuevas que enseñarte. Si tienes ese tiempo para Dios, tienes que tener ese tiempo para Dios porque tienes que crecer en sabiduría. Tu llamado lo requiere sabiduría. O sea, no que sepas mucha Biblia, está bien estudiar la Biblia, pero sabiduría tiene más que ver cómo vivir cerca de Dios. De eso tenemos que aprender, hermanos. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, hermanos, para la próxima semana vamos a analizar el otro punto y es juicio cuando Cristo venga.
será para juicio, y lo leímos en los pasajes de Apocalipsis, cómo habrá juicio para aquellos que se rebelaron, como para aquellos que estaban del lado de Adonías. También va a haber un juicio, y entonces vamos a ver qué va a ocurrir, hermanos. Vamos a orar y vamos a terminar ese tiempo.